El deportista del siglo XX. De niño de familia modesta, que a los 10 años ya trabajaba como limpiabotas en la calle, a la mayor leyenda del fútbol callejero en el suelo desnudo de las favelas a los estadios más grandes y majestuosos del mundo, de su pequeña aldea al mundo entero, revolucionó el fútbol. Pelé, nombrado deportista del siglo por el Comité Olímpico Internacional, COI, jugador del siglo XX por la Federación Internacional de Fútbol Asociación, FIFA, ganador de un Balón de Oro honorífico, miembro de la Selección Mundial del siglo XX. El atacante brasileño es famoso por haber marcado más de 1000 goles en su carrera, algunos de ellos en partidos amistosos. Conocido por su velocidad, su técnica excepcional y su capacidad para marcar goles espectaculares, el prodigio brasileño revolucionó el mundo del fútbol. Pelé se marchó de Bauru a los 14 años con un único sueño en mente: ganar la Copa del Mundo para su padre. La única motivación del joven Edson eran sus sueños, ya que, al pertenecer a una familia modesta, no tenía dinero para comprar equipamiento deportivo. Partiendo de la nada, sus prestaciones y su determinación le valieron un gran éxito internacional. Se convirtió en rey del fútbol. Emblemático atacante interior izquierdo del Santos FC. Ganó 11 veces con el club el campeonato de Sao Paulo entre 1956 y 1974, así como el doblete de Copa Intercontinental y Copa Libertadores en 1962 y 1963, al salir de un anunciado retiro deportivo para integrarse a la Liga de Estados Unidos en 1975. El atacante brasileño dejó su huella en la historia del Cosmos de Nueva York al ganar el campeonato de 1977, pero también en su papel de embajador del desarrollo del fútbol en un país donde solo se habla de cuartos y receptores. De su nombre Edson Arantes do Nascimento, nacido en Tres Coracoes, en español Tres Corazones, en el estado de Minas Gerais, al norte de Río de Janeiro, el 23 de octubre de 1940. Hijo de Don Dino, João Ramos do Nascimento, antiguo futbolista aficionado, y de Celeste Arantes. Tiene un hermano, Jair Zoca, y una hermana, María Lucía. Su nombre de pila, Edson, es un homenaje a Thomas Edison, por la llegada de la electricidad al pueblo. Al principio, su familia le llamaba Dico. A los 3 años, su familia se trasladó de Tres Coracoes al municipio de Bauru, en el estado de Sao Paulo, donde su padre consiguió un trabajo como funcionario y una plaza en el equipo de fútbol del pueblo. Todo empezó en la vida de Pelé en 1950, cuando vio llorar a su padre por primera vez después de que Brasil perdiera la final de la Copa del Mundo contra Uruguay en el Maracañá, estadio brasileño. Fue una derrota aterradora para Brasil y ha sido bautizada como la Choque de la Maracaña. Fue un día trágico, ya que un partido de fútbol costó la vida a varias personas. Los aficionados se dejaron la vida en el estadio. Fue entonces cuando Pelé decidió convertirse en futbolista profesional y prometió a su padre que ganaría la Copa del Mundo por él. 8 ans plus tôt, en 1950, le Brésil avait perdu en finale de la Coupe du Monde contre l'Uruguay. Mon père avait pleuré, comme beaucoup de Brésiliens. Mon père disait toujours, un homme, ça doit être fort, ça ne pleure pas. Mais je l'ai vu pleurer quand le Brésil a perdu. Et je lui ai dit, papa, t'inquiète pas. El primer equipo de Pelé fue el 7 de Setembro, un equipo que jugaba en un terreno de tierra. Del 7 de Setembro, Pelé pasó a la Ameriquina, donde se calzó las zapatillas de fútbol por primera vez. Fue campeón de la competición local, el Torneio Inicio. A los 13 años, Pelé empezó a jugar para el Baquino, un equipo juvenil del Bauru Atlético Clube, que ganó 2 campeonatos juveniles. Pelé era el miembro más joven del equipo. El equipo del Bauru Atlético Clube demostró gran superioridad sobre sus adversarios. En un partido, llegó a ganar 21-0, siendo Pelé uno de los mayores goleadores del partido con 7 goles. En su primer año de existencia, el equipo fue campeón con 6 jornadas de diferencia. Pelé ya atraía la atención en aquella época, y muchos espectadores acudían a los partidos para ver al muchacho. En 1954, Baquino fue invitado a jugar en los preliminares de un partido de la segunda división del Campeonato Paulista, contra el campeón infantil de Sao Paulo.
El equipo Bauru Atlético Clube ganó el partido por 12-1, con 5 goles de Pelé, lo que fue subrayado en el periódico local de la ciudad. En 1956, Pelé recibió una oferta del Bangu Atlético Clube, que fue rechazada por su madre celeste, que no quería que fuera a una gran ciudad, según sus propias palabras. Pelé también fue invitado a jugar en el Ec-Noroeste, un club del municipio de Bauru. Waldemar de Brito, futbolista internacional brasileño y su entrenador en el Bauru Atlético Clube, se opuso a la idea, temiendo que Pelé se lesionara jugando para el Ec-Noroeste. Waldemar de Brito le propuso entonces marcharse al Santos FC. La madre de Pelé, inicialmente en contra de la idea porque no quería que su hijo se hiciera futbolista, fue finalmente convencida por el entrenador de Pelé. Y así fue como en 1956, Pelé debutó en el Santos FC, donde se reveló a los ojos de Brasil. En su primer partido de liga, tuvo una actuación destacada, marcando 36 goles en 29 partidos. Como fruto de ello, fue convocado a la selección brasileña, inicialmente para disputar la Copa Roca, una antigua competición de fútbol que enfrentaba a la selección argentina de fútbol con la brasileña. Se jugó intermitentemente desde 1914 hasta 1971, contra Argentina en el Maracañá, partido en el que marcó un gol, perdió 1-2. 3 días después, fue convocado por primera vez con la selección brasileña, y con otro gol, contribuyó a la victoria por 2-0 sobre Argentina. Esta temprana convocación le dio confianza para participar en el Mundial de Suecia 1958. Se proclamó mayor goleador del campeonato del estado de Sao Paulo, con 17 goles, lo que le valió un puesto en el equipo que se dirigía a Suecia. El joven atacante no jugó los 2 primeros partidos del Mundial porque se lesionó unos días antes en un partido de preparación contra el SC Corinthians Paulista. Se reintegró al equipo en el tercer partido, así que tenían que evitar la derrota. El prodigio de 17 años jugó entonces su primer partido de la Copa Mundial, contra la URSS. Se convirtió en el participante más joven del torneo. Al final del partido, Brasil se impuso gracias a un doblete de Babá y a un gol a pase decisivo de Pelé en el minuto 65. Brasil se clasifica para cuartos de final. Titular durante el resto del torneo, el nativo de Tres Coracoes impresionó al público al marcar un gol majestuoso, que además fue el único del partido y selló la victoria de Brasil sobre Gales en cuartos de final. A los 17 años, se convirtió en el jugador más joven en marcar un gol en un mundial. Con el mismo espíritu, marcó un triplete en los minutos 53, 64 y 70 con la presión de un resultado, ya que llevaban una victoria y un empate en los 2 partidos disputados. 9 de junio. Caña al arrebatar la victoria a Suecia por un aplastante 5-2, con 2 goles del joven prodigio que aún hoy se consideran uno de los mejores goles de la historia de los mundiales. Como dice el refrán, las grandes cosas vienen en grandes paquetes. Este partido fue el primero que se retransmitió en directo por televisión en varios países. Brasil se proclamó campeón del mundo de fútbol por primera vez. Esta victoria marcó la llegada de Pelé a la escena internacional. Abandonó el campo entre lágrimas y terminó como segundo mayor goleador de la competición, con 6 goles, por detrás de Just Fontaine y sus 13 goles. Con 17 años, Pelé fue el jugador más joven en ganar la Copa Jules Rimet. La Copa Jules Rimet, que lleva el nombre del fundador de Red Star de París y antiguo presidente de la FIFA, es el trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA, originalmente llamada Copa Mundial de Fútbol Asociación. La copa fue rebautizada en 1946 en honor al presidente de la FIFA Jules Rimet, quien en 1929 decidió por votación el origen de la competición. También conocida como Victoria Alada, la copa representa a Nike, la diosa griega de la victoria, sosteniendo un cáliz octogonal. El trofeo, creado por el escultor francés Abel Lafleur, mide 35 centímetros de alto, pesa 6,175 kilogramos y es de plata de ley bañada en oro. Tras esta victoria, Pelé se convirtió en un icono mundial. Pasó de prodigio del Santos FC a marca, los productos utilizaron su imagen para la publicidad. Una marca de café recibió su nombre como valiente homenaje y Brasil se convirtió en el país de Pelé. En aquella época, Adidas y Puma eran las mayores marcas de equipamiento deportivo, y para ellas, firmar a Pelé era el premio. A finales de la década de 1960, cuando la carrera de Pelé y su fama internacional estaban en auge, los hermanos rivales Dassler, que fundaron Puma y Adidas por separado, hicieron un pacto para evitar una guerra de ofertas por el patrocinio de Pelé para sus zapatillas. Pero este pacto fue roto de forma maquiavélica por Puma durante la Copa del Mundo de 1970.
Pelé desconocía este pacto y se preguntaba por qué las dos grandes marcas no le habían hecho todavía una oferta tentadora cuando sus compañeros de equipo ya habían firmado por las dos grandes marcas alemanas. Atónito de que el mejor jugador del mundo aún no tuviera un contrato de zapatos digno de su prestigio, el periodista alemán Gen Nielsen, que trabajaba para Puma, se encargó de negociar con Pelé unos días antes del Mundial de 1970. Ofreció a Pelé $25.000 por la duración del Mundial y $100.000 por los 4 años siguientes, con royalties del 10% sobre las zapatillas Puma que llevaran su firma. Se trataba del famoso modelo o Puma King, prestigiado desde 1966 por su jugador promotor habitual, el portugués Eusebio, para quien Pelé sería a su vez promotor en el Mundial de 1970. A diferencia de sus compañeros de equipo, el astro brasileño tendría una gama personalizada de 5 modelos diferentes con el logotipo Pelé King. La originalidad de algunos pares era la franja amarilla de Puma en referencia a la Selecao. Armin Dassler, consciente de las repercusiones que sufriría por romper el pacto, no dudó en aprovechar la oportunidad y ambos entregaron la suma de $250.000 en cash en la casa de Pelé en Santos. El periodista y Pelé concibieron entonces una estratagema que aseguraría la máxima exposición televisiva para el Rey Puma, en el partido de cuartos de final contra Perú, cuando el árbitro estaba a punto de silbar para que Pelé y Tostão hicieran el saque inicial. Pelé se puso en cuclillas para soltar sus bombas. Esto duró casi 30 segundos en total, y Puma recibió 30 segundos de publicidad subrepticia. A principios de los años 60, Pelé era el primer y más conocido jugador de fútbol por su talento y la prometedora carrera que tenía por delante. Pelé continuó su carrera en el Santos FC, aunque no era el jugador mejor pagado, debido al tamaño de Brasil y a las dificultades de transporte, que impedían la creación de un campeonato nacional regular. El Santos FC competía en el Campeonato de Sao Paulo, que, junto con el de Río de Janeiro, es uno de los dos campeonatos regionales más competitivos. Los mejores clubes de estas dos ligas compiten después en el torneo Río-Sao Paulo, que determina el campeón brasileño. El Santos FC ganó el Campeonato Paulista, en el que Pelé se proclamó mayor goleador con 58 goles, en 33 partidos, y luego, por primera vez en la historia del club, el torneo Río-Sao Paulo en 1959, al que siguieron otros 2 títulos de campeón paulista, 1960-1961. El club también hizo muchas giras alrededor del mundo, particularmente en Europa, encontrándose con los mejores clubes del continente, que rápidamente hicieron ofertas para atraer a Pelé. Solo en 1960, Pelé jugó 116 partidos. Con hazañas como esta, uno se pregunta por qué no ha jugado en grandes clubes como el Benfica, la Juventus o el Real Madrid. En 1961, el presidente de Brasil, Jânio Quadro, promulgó un decreto que declaraba a Pelé tesoro nacional no exportable, impidiendo así que los clubes europeos se hicieran con la joya brasileña de 21 años. Titular indiscutible en la selección brasileña, Pelé participó en su segunda Copa Mundial, en Chile 1962. El 30 de mayo de 1962, Brasil jugó contra México, al que venció por 2-0 gracias a los goles de Mario Zagallo y Pelé. El 2 de junio, contra Checoslovaquia, Pelé sufrió una lesión muscular en el minuto 25, distensión muscular, pero permaneció en el campo hasta el final del partido, ya que no se permitían sustituciones. El partido terminó sin goles, 0-0. Pelé rindió homenaje al juego limpio de los defensas checoslovacos, que habían contenido sus acciones para no agravar su lesión. A pesar de ello, Pelé no pudo recuperarse y no participó en más partidos del torneo. Pero la Selecao, liderada una vez más por un escurridizo e irreprochable Garrincha, triunfó por segunda vez y Pelé fue doble campeón del mundo a pesar de haber jugado solo 2 partidos en el torneo. Tras varias victorias en diversos campeonatos, Pelé fue convocado por tercera vez para disputar la Copa del Mundo, de la que salió decepcionado y disgustado por la laxitud del arbitraje. Su talento y celebridad no solo le granjearon el cariño del público y los periodistas. El atacante de 25 años se convirtió en el objetivo de todos los defensas. El 12 de julio, en Goodison Park, el defensa búlgaro Dobromir Zechev se abalanzó sobre Pelé después de que éste marcara un gol de falta que él mismo había provocado. El búlgaro repitió sus ataques, siempre tarde. Un hematoma en la parte posterior de la rodilla derecha impidió a la estrella jugar el siguiente partido, contra Hungría. Brasil perdía por 3-1 y se encontraba contra la pared. Titular en el decisivo partido final contra Portugal, Pelé vio cómo Eusebio marcaba la diferencia para Portugal antes de ser lesionado por João Morais,
que le placó con ambos pies a la media hora de juego. Víctima de un gran número de faltas durante todo el partido, Pelé, con poca ayuda de los árbitros, se vio impotente y acabó el encuentro cojeando con una rodilla vendada. Portugal se impuso por 3-1 y eliminó a Brasil, que abandonó el torneo en la primera jornada. Dobromir Zechev, el defensa búlgaro, diría más tarde: "Yo empecé el trabajo, Morais lo terminó. Al final, Inglaterra ganó el Mundial". Decepcionado con la laxitud del cuerpo arbitral y el trato a los defensas rivales, Pelé anunció su retirada internacional a los 25 años y se concentró en su carrera de clubes, aunque no consiguió ganar el Campeonato Paulista en 1966 antes de volver a ganarlo al año siguiente. Con el Mundial de México 1970 a la vuelta de la esquina, Pelé regresó a la selección en 1968 tras una pausa de 2 años, después de la decepción de la edición de 1966. En 1968, ganó el Campeonato Paulista y la Copa de Brasil con el Santos FC. El atacante brasileño recorrió el mundo con su club y con la selección brasileña. En otoño de 1969, todos los medios deportivos brasileños esperaban el gol número 1000 de su carrera, incluidos los partidos amistosos. Cuanto más se acercaba a este logro, más problemas de eficacia tenía el delantero brasileño. Ningún defensa rival quería pasar a la historia como el que encajó aquel famoso gol, el milésimo del astro brasileño. El 19 de noviembre de 1969, ante 65.000 espectadores en el estadio de Maracaña, Pelé marcó su gol número 1000 desde el punto de penalti contra el Vasco da Gama FC, inmortalizado por las cámaras en blanco y negro. Este gol histórico provocó una explosión de júbilo en el estadio y la invasión del terreno de juego por periodistas y aficionados. El atacante brasileño dio una vuelta de honor y tras una pausa de 25 minutos, se reanudó el partido, que terminó con victoria del Santos FC por 2-0. Brasil atravesaba un periodo difícil bajo una dictadura militar. Todo comenzó con el golpe de Estado de 1964, que dio paso al régimen militar. El enemigo durante este periodo fue el comunismo y cualquiera que se opusiera al régimen. Los brasileños fueron torturados, encarcelados y ejecutados. En 1968, el Estado militar aplastó la revuelta estudiantil y detuvo a 1000 manifestantes, 4 de los cuales fueron ejecutados. Todas estas condiciones obligaron a miles de brasileños a exiliarse. Los brasileños que esperaban el apoyo de su icono mundial se vieron decepcionados por su decisión de mantenerse al margen de los asuntos políticos de su país. Como resultado, atrajo la ira del público y de sus partidarios. Su reputación pública sufrió un duro golpe. El gobierno en el poder, consciente de la importancia del fútbol en la política del país y en la vida de sus ciudadanos, pidió a Pelé que jugara el Mundial de 1970. Pelé viajó a México para asumir un gran reto, el mayor de su carrera. Brasil quedó primera de grupo con 5 puntos, seguida de Inglaterra con 3. En cuartos de final, Brasil se enfrentó a Perú y salió victorioso por un marcador de 4-2, pero Pelé no marcó ni un solo gol. En semifinales, contra Uruguay, se tomó la revancha. El recuerdo de 1950 resurgió y la Selecao ganó 3-1, borrando de una vez por todas el choque de la Maracaña. La final se jugó el 21 de junio de 1970 y fue el último partido de Pelé con la selección. El partido fue contra Italia, también bicampeona del mundo, ambos en busca de un tercer título. El partido comenzó con un gol de Pelé en el minuto 18, empatado por Vinisegna en el minuto 36 y la primera parte terminó en empate. Un gol para cada uno. Los jugadores de la Selecao decidieron romper la maldición que estipulaba que el primero en marcar un gol en un mundial sería el perdedor del partido y marcaron 3 goles en la segunda parte, arrebatando la victoria al país de la gastronomía con un marcador de 4-1. Brasil, tricampeón del mundo, encabeza ahora la tabla. Pelé, 3 veces campeón del mundo, se retiró del fútbol internacional a la edad de 30 años. El tricampeón del mundo volvió a jugar con su club tras su retirada internacional en 1971. Durante un partido amistoso entre Brasil y Yugoslavia en el Maracaña, el público le ovacionó de pie y le pidió que se quedara, sin éxito. Sin embargo, continuó su carrera en el Santos FC, a través de diversas competiciones y amistosos por todo el mundo. Volvió a llamar la atención de los clubes estadounidenses, recibiendo ofertas que rechazó. Siguió demostrando una gran habilidad en su club, y los poderes políticos, incluidos sus compatriotas, exigieron su regreso para el Mundial de Alemania 1974. Desgraciadamente,
El prodigio brasileño se mantuvo en su posición de 1971. En 1974, a la edad de 34 años, decidió retirarse definitivamente tras 18 años en el Santos FC. Por desgracia para él, su situación financiera se deterioraba y se veía abrumado por las deudas. Las cosas no siempre iban bien, ya que se rumoreaba que Pelé también se enfrentaba a nuevas dificultades financieras tras su primera retirada, al final de su etapa en el Santos. Al parecer, en 1974, el astro brasileño pagó el precio de una serie de inversiones empresariales chapuceras, y los bancos le embargaron 41 de sus propiedades tras la quiebra de 6 empresas. En ese momento, era inevitable pensar en un regreso a los terrenos de juego con el Cosmos de Nueva York, que le había preparado un contrato faraónico. Así fue como se inscribió en el largamente rechazado campeonato norteamericano. El 10 de junio de 1975 firmó un contrato por valor de más de $4,7 millones con el Cosmos de Nueva York y participó en el apogeo del soccer en Estados Unidos. Durante su primera temporada en el club, no les ayudó a conseguir la clasificación para la fase final, pero fue de gran ayuda económica, ya que los estadios se llenaron y muchas celebridades asistieron a los partidos de fútbol. Tras varios fichajes por parte del club, el equipo llegó a la final en 1977 y Pelé ganó su primer título de la North American Soccer League NASL contra el Seattle Sounders, marcando 13 goles y dando un récord de 10 asistencias en la temporada. Fue nombrado mejor jugador de la temporada. Tras ganar el título, decidió retirarse definitivamente y organizó un partido amistoso el 1 de octubre de 1977 entre el Cosmos de Nueva York y el Santos FC. Durante este partido, jugó el descanso con cada uno de sus equipos. Pelé no era solo un futbolista. También trabajó en su propio país como ministro de Deportes extraordinario bajo el mandato de Fernando Henrique Cardoso. Durante su mandato, intentó reformar la estructura del fútbol en Brasil, pero se enfrentó a algunos presidentes de clubes que no querían publicar las cuentas anuales de sus clubes. También fracasó en su intento de crear una liga para el campeonato brasileño. Como ya ocurría en Inglaterra por último, en 1998, al final de su reinado, consiguió que se aprobara un proyecto de ley conocido como la Ley Pelé, que permitiría a cualquier futbolista brasileño jugar en cualquier parte del mundo. Al igual que su carrera política, el astro brasileño ha tenido muchos fracasos en el plano familiar, con 2 matrimonios condenados al fracaso e hijos ilegítimos y no reconocidos para algunos. La vida de Pelé fuera de los estadios de fútbol no fue desde luego un modelo a seguir. Su vida familiar es digna de una serie de telenovelas. Casado 3 veces y padre oficial de 7 hijos, la vida privada de Pelé no fue un día de campo. Con un hijo en la cárcel, una hija que no se ha reconciliado consigo misma y una antigua conquista que ha pasado de compañera de juegos a reina de la televisión brasileña, el rey Pelé reconoció a 6 hijos, negándose a reconocer a Sandra Machado, nacida en 1964 de una aventura con una señora de la limpieza. Tras una batalla legal de 5 años, los tribunales fallaron a su favor en 1996. Ella escribió un libro sobre el tema, La chica que el rey no quiso, antes de morir de cáncer de mama en 2006, a los 42 años. Pelé fue acusado posteriormente por sus 2 nietos, hijos de Sandra Machado, de haberles abandonado intelectual, moral y materialmente. De su primer matrimonio con Rosemary Sholby, en 1966, nacieron 3 hijos, 2 hijas, Kelly Cristina, en 1967, y Jennifer, en 1978, y un hijo, Edino, en 1970. Durante este periodo, Pelé también tuvo una hija, Flavia, fruto de una relación extramatrimonial en 1968 con una periodista, Lenita Kurtz. A diferencia de Sandra Machado, la reconoció en 2002. Pelé y su familia se trasladaron a Nueva York en 1975, tras el traspaso de Pelé al Cosmos. Los 3 niños se quedaron con su madre después de que sus padres se divorciaran a principios de la década de 1980. Pelé, soltero, se enamoró de Susa, una joven modelo con un pasado de desnudos. Ella se convirtió en una estrella de la televisión en Brasil, presentando programas para jóvenes y compartiendo durante un tiempo su vida con el otro ídolo del país, Ayrton Senna. Pelé fue un padre ausente para los 3 hijos de su primer matrimonio. Cuando vivía en Estados Unidos, casi no tenía contacto con mi padre, contó Edino a Canal Fútbol Club en 2020. Solo lo veía 2 o 3 veces al año para los cumpleaños y las navidades. A menudo, nos daba una cita y no venía. De regreso a Brasil a los 16 años, el hijo de Pelé se acercó más a su padre y emprendió una modesta carrera como portero.
pero fueron sobre todo sus problemas judiciales los que le convirtieron en un nombre conocido. Condenado en 2017 a casi 13 años de cárcel por blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, pasó varios años entrando y saliendo de prisión antes de obtener la semilibertad a finales de 2019. Ahora es director técnico del Club de Fútbol Londrina, en el sureño estado de Paraná. El segundo matrimonio de Pelé, con una psicóloga y cantante de gospel, Asiria Lemos Seixas, tuvo lugar en 1994. 2 años más tarde, fueron padres de gemelos, Joshua y Celeste. La pareja se separó después de 13 años juntos. En 2020, su antigua esposa inició un proceso judicial por impago de la pensión alimenticia. En 2016, a los 75 años, Pelé se casó por tercera vez con Marcia Cibele Aoki, una empresaria de 42 años a la que había conocido en Nueva York en los años 80 y con la que se reencontró en un ascensor de Sao Paulo en 2010. Una unión descrita por la leyenda del fútbol como amor para siempre. Está claro que la joya brasileña no ha conseguido nada más que fútbol, así que, ¿qué le convierte en el jugador del siglo, o incluso en el rey del fútbol por delante de la leyenda Maradona? El fútbol de Pelé es como una novela atemporal, porque sus técnicas y su juego de pies siguen siendo admirados por los jugadores de las nuevas generaciones. En cierto modo, él creó el fútbol con sus técnicas como el puentecito de Maradona fue creado por Pelé, el giro acrobático, la forma de lanzar un tiro libre o un penalti, e incluso el regate de Cristiano Ronaldo. Todo procede de Pelé. El doble contacto de Messi, la finta corporal y el juego de pies de Neymar también proceden de Pelé. También se le adula por haber revolucionado el fútbol en Estados Unidos. Un deporte que antes no se veía en ese país porque el fútbol americano había tomado la delantera. También cambió las reglas del fútbol al introducir la tarjeta roja en el arbitraje. Recordemos que fue a raíz de las injusticias que sufrió durante el Mundial de 1966 cuando los árbitros revisaron ciertas reglas y acabaron introduciendo la tarjeta roja en los partidos para castigar a los jugadores rebeldes. Icono mundial, Pelé fue un símbolo del optimismo brasileño a principios de los años 70. Estrella del deporte, su fama se extendió más allá del fútbol, y recibió audiencias de varios papas y decenas de presidentes. Se cuenta que, en 1970, los dos bandos implicados en la guerra civil nigeriana acordaron un alto el fuego de 48 horas para ver a Pelé jugar un partido de exhibición en Lagos. Se dice que el fútbol de Pelé tenía la capacidad de poner fin a una guerra civil. Pelé fue el primer futbolista negro en aparecer en la portada de una revista y también fue la primera personalidad del deporte en aparecer en un videojuego con Pelé Soccer para Atari 2600. El tricampeón del mundo también es conocido como buen actor y como cantante. Ha aparecido en películas como La Victoria, El Cabo Luis Fernández, 2016, Pelé, Nacimiento de una leyenda, El hombre sentado en el hotel. También ha escrito varios títulos en lo que a su carrera musical se refiere, el último en título Esperanza, con más de 177.000 likes lanzado en 2017. A los grandes hombres les llegan grandes honores. Juan Pineiro, embajador de Brasil ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU, declaró que Pelé jugó al fútbol durante 22 años y en ese tiempo hizo más por la amistad y la fraternidad que cualquier otro embajador. El 1 de octubre de 1977, la ONU le concedió el título de Ciudadano del Mundo. Entonces decidió implicarse en actividades relacionadas con el fútbol o humanitarias, trabajando primero para el Comité Fair Play de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, FIFA, y convirtiéndose después en embajador de buena voluntad del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, especialmente en los ámbitos de la educación y la salud de los niños, donde no dudó en participar en actos de recaudación de fondos. Utiliza su fama para ayudar. En esta misma línea, la leyenda del fútbol brasileño subastó en Londres, en junio de 2016, más de 2.000 objetos, trofeos y recuerdos recogidos a lo largo de su gloriosa carrera. La suma recaudada por la venta, anunciada como sin precedentes, podría superar el $1 millón. Pelé ha declarado al respecto: después de haber donado una parte importante de mi colección a la ciudad de Santos, decidí dar a los aficionados y coleccionistas acceso también a un pedazo de historia, y donaré parte de los beneficios de esta venta al Pequeno Príncipe, uno de los hospitales infantiles más importantes de Brasil. Nadie es inmortal, ni siquiera las leyendas del mundo del fútbol. Y así fue como en 2022 murió el rey del fútbol, operado de un tumor sospechoso en el colon en septiembre de 2021. Pelé abandonó el hospital a finales de mes y continuó con la quimioterapia para tratar su cáncer.
Ingresó de nuevo en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo el 29 de noviembre de 2022, donde su estado se consideró preocupante. El 22 de diciembre de 2022, el hospital indicó que su estado de salud empeoraba y que la insuficiencia renal y cardíaca requería cuidados más amplios. El 29 de diciembre de 2022, falleció de cáncer a la edad de 82 años. Según el hospital, la causa de la muerte fue un fallo orgánico múltiple. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente electo de la República Federativa de Brasil, afirmó que pocos brasileños han llevado el nombre de nuestro país tan lejos como él y que nunca ha habido un número 10 como él. Michel Platini añadió que Pelé era todo fútbol, Kylian Mbappé que su legado nunca será olvidado y Neymar que Pelé lo cambió todo. Transformó el fútbol en arte, en espectáculo. Tras su muerte, la leyenda se inmortalizó. En abril de 2023, la palabra Pelé debutó en el diccionario Michaelis, una obra en lengua portuguesa publicada en Brasil, como adjetivo sustantivado referido al futbolista brasileño. La palabra Pelé se convirtió en sinónimo de las palabras excepcional, único e incomparable. Incluso en vida, presumía de ser uno de los nombres más famosos del mundo. Una de sus citas legendarias. 1981. Hay tres iconos conocidos por todos: Jesucristo, Pelé y Coca-Cola. ¿Y la fortuna de la leyenda del fútbol? La fortuna del rey Pelé se ha visto moldeada por la evolución del fútbol, que ha pasado de ser un deporte menos impulsado por el dinero a convertirse en un auténtico negocio. A pesar de su fama mundial, Pelé no acumuló una fortuna extraordinaria. Según Forbes, si hubiera jugado al fútbol actual, podría haber ganado unos 223 millones de dólares al año. Sin embargo, es importante señalar que Pelé solo jugó en dos clubes durante su carrera: el Santos FC y el Cosmos de Nueva York. En 1961, se supo que su salario era de 2 millones de reales brasileños, unos 380.000 dólares. Una suma considerable, pero que no se correspondía plenamente con la leyenda y el talento de Pelé. Aparte del fútbol, Pelé también invirtió en el sector inmobiliario. Según el diario El Mundo, compró una mansión valorada en 100.000 dólares, que luego vendió con el considerable beneficio de 3 millones. Además, Pelé también fue contactado por numerosas marcas para convertirse en su embajador o participar en campañas publicitarias, entre ellas Hublot, Emirates y Volkswagen. A lo largo de los años, el patrimonio neto de Pelé no ha dejado de crecer gracias a sus ingresos récord como mejor futbolista del mundo, así como a sus acuerdos de promoción de marcas y sus continuos derechos de autor. Estas diversas fuentes de ingresos han llevado a Pelé a convertirse en uno de los futbolistas más ricos del mundo, y su fortuna sigue creciendo. He aquí un resumen de su patrimonio neto anual. En 2017 fue de 64 millones de dólares, en 2018 de 70 millones, en 2019 de 76 millones, en 2020 de 84 millones y en 2021 de 92 millones. Según estimaciones del diario El Mundo, el patrimonio neto de Pelé rondará los 100 millones de euros en 2022. Aunque esta cifra no es comparable a las asombrosas fortunas de algunos futbolistas contemporáneos, no se puede negar que Pelé ha dejado su huella en la historia del fútbol. Está considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Pelé disfrutó de un éxito increíble en el terreno de juego y en el trabajo humanitario a lo largo de su vida, pero desgraciadamente no fue así en los frentes familiar y político. ¿Debemos juzgar a un hombre únicamente por su talento deportivo? ¿No deberíamos fijarnos en su vida familiar a la hora de juzgarle como el mejor jugador del mundo? Puede que sea un modelo a seguir en el terreno de juego, pero no fuera de él. Pelé sigue siendo el mejor jugador del mundo desde hace 2 siglos, con un récord de goles y títulos que difícilmente podrá ser igualado. Si te gustó el vídeo, suscríbete, like y comparte, y no olvides activar la notificación, para no perderte nuestras próximas publicaciones. Nos vemos pronto en Mazael Media, la información en el centro del mundo.